Gloria al nombre del Señor Jesús. Bien, mis hermanos, la lectura bíblica para la enseñanza o para la reflexión en esta mañana la vamos a tener en el capítulo número 9 del Evangelio según San Mateo. Allí la tenemos en pantalla para que usted pueda también leer juntamente conmigo esta palabra. Podemos alternar la lectura de la palabra del Señor. Quiere decir que usted puede encender su micrófono para que alternemos la palabra del Señor. Mateo capítulo 9, versículo 9. Amén. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores habían venido juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús Por esto Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, no los sino los enfermos. Todos, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a no he llamar a venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Meditemos entonces en este capítulo, o mejor, en este párrafo de la palabra del Señor. Y bueno, como siempre, lo que tratamos es sacar de los textos bíblicos esa orientación o enseñanza que nos quede, o que nos deja, o que nos da la palabra a todos nosotros. Podemos aprender de las obras o de las acciones negativas que tuvieron los personajes bíblicos, y lo que podemos aprender de las cosas negativas es que no les fue bien. Entonces, si yo no quiero que me vaya como ese que actuó negativamente y que le fue mal, entonces yo lo que tengo que hacer es no actuar como aquel. Pero también entonces tenemos las acciones positivas, y que a los que la hicieron le fue bien. Entonces yo tengo que imitar a esas personas. La Biblia está escrita para eso, ¿no? Y los sucesos que se lograron, que se escribieron, porque no se escribió todo lo que sucedió. Y hemos dicho de que por eso también hay que tener en cuenta esta parte de el abismo del tiempo, y que a veces uno encuentra en la Biblia que de un versículo a otro versículo, o sea, al versículo que le sigue, en tiempo pasó mucho tiempo. Pero si nosotros lo leemos así, como versículo tras versículo, podemos de pronto tener una mala interpretación. Entonces, las cosas que se escribieron, dice la Biblia, que están para nuestro ejemplo, para nuestro testimonio, para que nosotros veamos cómo la vamos a aplicar en nuestra vida. Me llama la atención ese texto bíblico donde el Señor está, o mejor, aparece el llamado de Mateo, donde Dios llama a Mateo, que no se llamaba Mateo, ya eso lo sabemos todos, sino que el Señor le cambió el nombre. Era algo peculiar de los que el Señor llamaba
pero mayormente a los que el Señor llamaba para que fueran como esas personas íntimas de Él. Leví estaba sentado en los bancos de los tributos públicos y el Señor le dijo, sígueme, sígueme. Allí lo primero que encontramos es esa respuesta de Leví al llamado de Dios. Cosa que es muy importante de nosotros observar y bueno, de una forma positiva, aplicarlo a nuestra vida. Porque es una bienaventuranza, hermano, que el Señor nos llame y que le sigamos, porque Dios está llamando a todo el mundo. O sea, el llamado es para todos. No hay acepción de personas en Dios, mucho menos en el plan de la salvación. Hay gente que dice, pero ¿por qué él sí, por qué yo no? Otros están enredados en eso de la predestinación y creen que si van a ser salvos o que están predestinados a ser salvos van a llegar. No, la diferencia que se marca entre uno y el otro es que unos hemos recibido, aceptado el llamado del Señor. Otros no lo han recibido, no lo han aceptado, pero a todos nos ha llamado el Señor. Bendito sea su nombre. Todo que algo positivo que miramos aquí es que, aunque estaba sentado en el banco de los tributos públicos, eso no fue impedimento. Podríamos decir que tenía una vida económica estable, pero eso no fue impedimento para que Leví se levantara y siguiera al Señor. Ahora, la decisión que da a entender aquí la palabra de Leví hacia ese llamado de Dios fue contundente, porque no solamente le siguió, sino que da ya muestra la Biblia de que lo invitó a su casa. Y no solamente lo invitó a su casa, le preparó una cena, una comida. De modo de que el que acepta el llamado del Señor de verdad y lo recibe, no se queda tan llanito, no se queda allí por la orillita, por encima. Y es importante, hermano, que nosotros esta vida cristiana la tomemos en serio. En serio, creo que no es tiempo para andar vacilando. O mejor, utilicemos una terminología bíblica. Creo que no es tiempo de andar como el pueblo de Israel, claudicando en los días de Elías, allá en el libro de Reyes, capítulo 17, creo que el primer libro. El pueblo entró a claudicar. ¿Y en qué claudicaba el pueblo? Dice, en dos pensamientos. Porque ellos venían siguiendo a Jehová de los ejércitos, que habían visto sus obras y más que verla, la que le contaban sus padres. Pero ahora hay un rey que es nombrado rey y está un poco desenfocado, además complementa o termina de desenfocarse con la decisión de la esposa que eligió, y sabemos que esta mujer, Jezabel, era una mujer con una creencia diferente al pueblo de Israel. Tenía sus dioses, era una mujer idólatra. Y influenció al rey, y el rey terminó influenciando al pueblo al punto de que el pueblo de Israel, o sea, el pueblo del Dios viviente, dejó de adorar a Jehová y comenzó a adorar a Baal. Entonces mire usted que el término que utiliza la Biblia para el pueblo en ese momento es que claudicaban, o sea, tenían inseguridad. No
tenían una decisión contundente, firme. Y eso a mí me llama la atención porque cuando yo miro la parte de Leví, la decisión firme que tomó Leví de seguir al Señor. Y cuando la confronto con el problema que tenía el pueblo, que claudicaba en dos pensamientos. ¿Y cuál era cuál eran los dos pensamientos? El uno era si Jehová era Dios o el otro era si Baal era Dios. En la vida cristiana, si algo nosotros tenemos que suprimir es la duda. La duda nos hace perder muchas bendiciones. La duda nos hace perder muchas cosas que es posible que estén en los planes de Dios de darnos. Pero mire que Leví aquí nos da este texto, una enseñanza, la decisión firme de Leví, que más adelante pues le conocemos como Mateo. Le siguió, y no solamente le siguió, sino que le preparó una cena. Y bueno, cuando están allí en la casa, la Biblia dice que también vinieron muchos publicanos y pecadores. Y están los otros, los enemigos siempre de Jesús, los escribas, los cuales inmediatamente cuando ven que hay publicanos, pecadores, entonces ellos que siempre querían tener una apariencia de piedad, comenzaron una crítica contra el Señor y se dirigieron a los discípulos del Señor y le preguntaron: ¿por qué vuestro maestro come y se sienta a comer, a beber con publicanos y pecadores? Pero dice la Biblia que Jesús respondió, y me llama la atención lo que Jesús responde y les dice a ellos: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Allí el Señor implícitamente está hablando o está dándole a entender a ellos lo que termina más adelante diciendo, que Él no vino a llamar a justos, sino pecadores. O sea, que Jesús vino a solucionar un problema. Jesús no vino a darse un paseo en la tierra. Jesús vino a solucionarle el problema al hombre. Y me llama la atención ese ejemplo que utilizó Jesús, porque parece que cabe en este tiempo que estamos viviendo. Los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Aunque evidenciar y decir, hombre, que Él estaba allí porque le vieron pecador y Él fue a eso, a los pecadores, no vino a los justos. Bueno, la razón de no venir por justo es porque no había ni uno. Desde que el hombre pecó hacia acá, y era uno de los puntos que tocábamos anoche en el culto de oración, una de las cosas que perdió fue la justicia de Dios. Entonces la Biblia dice que Dios miró desde los cielos a ver si había un entendido, a ver si había un justo, a ver si había alguien que hiciera lo bueno, alguien que buscara a Dios, y no halló ni uno. Entonces la justicia de Dios en la cual el hombre se asemejaba, la justicia que Dios puso en el hombre y por lo cual el hombre de esta forma se asemejaba a Dios, se perdió en el momento que el hombre pecó. Entonces, Dios no podía venir por justo porque no iba a encontrar ni uno. Vino por pecadores. Pero quiero hacer un paréntesis para traer a colación esa expresión de Jesús. Los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y en el mundo que actualmente que estamos viviendo, sí que hay enfermos, y entonces los enfermos acuden a los médicos. Es importante, hermanos, entonces que nosotros nos mantengamos sanos, porque si usted se mantiene sano, usted no necesitará de ir a visitar un médico. Y doy una cuña aquí sobre esto. Anoche teníamos la devocional que tenemos los misioneros nacionales
todos los miércoles. Y teníamos el testimonio de un misionero que estuvo muy mal con lo del COVID. Y él se enfermó y a los 4, su esposa estaba enferma, se recuperó, pero era a los 4 días de estar con todos los síntomas del COVID. Comenzó a tener problemas con la respiración y comenzó a bajarle la saturación. Y dice que él sintió un momento cuando pensó que iba a morir. Claro que antes de eso, cuando ya él comenzó a tener problemas con la respiración, él fue al médico para que le hicieran los exámenes pertinentes o la prueba, y se le hicieron y salió positivo. Entonces lo iban a dejar y él dijo, no, yo me voy para la casa. Entonces lo pusieron a firmar un papel, él firmó y se fue para la casa. Pero estando en la casa, él pasó momentos duros. Uno de ellos dice que en un momento que ya sintió que se le acabó todo el oxígeno, ya iba perdiendo el conocimiento. Pero su esposa comenzó a invocar el nombre de Jesús. Y dice él que cuando él ya había perdido prácticamente el conocimiento, sintió que como que entró por allá un poquito de aire a su pulmón y volvió otra vez. Y bueno, ya salió de lo más crítico. Tenía un pulmón bastante afectado, según la ecografía que le hicieron o radiografía. Y bueno, él da testimonio de que Dios lo sanó. Y él dijo, hermano, nos recomendaba, sí podemos salir de esto confiando en el Señor. Amén, amén, amén. Y él decía, traía a colación, decía, todos los que nos han intubado, ninguno ha vivido. Y bueno, son cosas respetables, ¿no? Pero dejo esa cuñita ahí. Entonces le aconsejaba tomas caseras y cuestiones. Pero mire que es mejor no enfermarnos. Es mejor mantenernos sanos. Si nosotros le somos fieles al Señor, no solo vamos a tener la sanidad espiritual, porque lo primero que tiene que procurar un creyente es estar sano espiritualmente. Y la sanidad espiritual nos la da el contacto con Dios. Hermano, cuando uno se acerca a Dios, cuando uno se acerca a Dios, es que descubre lo mal que está. Entre más uno se acerca a Dios, se da cuenta uno que realmente uno no es que sea tan bueno. Amén, amén. Pero el distanciamiento de Dios te lleva al conformismo. Tenemos muchos creyentes metidos en el conformismo. Hay gente, hermano, y ojalá que eso no llegue a usted. Yo administré una familia donde los jefes de la casa se entregaron. Esa hermana se entregó en medio de una dificultad. Los paramilitares habían llegado a su casa para matarla. Pero hacía una semana ella se había entregado. La pusieron a cocinar y no la pusieron a cocinar amablemente, sino que la tenían rodeada y había uno allí apuntándole con el arma. La hermana cocinó y comenzaron a dar vuelta, comieron, y había un hombre muy sanguinario que era jefe en ese tiempo por todo este sector del Cesar. Y ese había ido el mismo jefe. Tenían una camioneta que le quitaron el mofle o lo rompieron y le pusieron una inscripción que decía la última lágrima. Cuando se escuchaba ese ruido de esa camioneta, la gente se privaba, no, eso era una cosa terrible. Y esa hermana, que una semana antes habían matado a la que andaba con ella, ella habían sido miembro de la Junta de Acción Comunal de la Vereda, habían tenido contacto con la guerrilla, o sea, ella humanamente no tenía escapatoria. Pero hermano, ella comenzó a orar y la iglesia estaba orando por ella y no dieron para matarla. Dice ella que veía el desespero en el jefe malo ese y el otro, el asesino, el sanguinario.
y llegó un vendedor de paletas, imagínense, le compraron paletas y se lo llevaron. Y en vez de la hermana mataron a ese, que no tenía nada que ver. Dios la libró de eso. Eso es una obra de Dios. Pero esa hermana cayó en un conformismo. ¿Y cuál fue el conformismo, hermano? Que no dio para bautizarse. Porque siempre que los papeles del esposo, yo fui pastor de ellos y más de una vez, y vendían hasta, porque tenían la forma como ir a buscar los papeles, y vendían la novilla, vendían la vaca y se la gastaban y no. Y salí, yo duré 4 años en esa congregación y no se bautizó. ¿Por qué? Porque el creyente entra en un conformismo. Solo le doy ese ejemplo, pero hay otro ejemplo. Hay creyentes que se apegan se entregan, pero no se despojan de todo el pecado y todavía le quedan cosas que no agradan a Dios, que son pecaminosas. Yo les decía que de la hermana 20 años y todavía fumaba. Y otros tienen 10 años y todavía dicen malas palabras, y otros tienen 5 años y todavía son fornicarios, viven en fornicación. Otros tienen 2 años, 5 hasta 1 año y todavía el conformismo es uno de los peores pecados en la vida del ser humano, en este caso del creyente. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Entonces, ojalá usted no entre en ese conformismo y que la decisión que usted tomó sea una decisión, mano, mire, los creyentes en la decisión con Dios debemos ser radicales. Hay gente que dice, no, yo hablaba con un hermano y me decía, mi esposa, yo la admiro, mi esposa es radical en las decisiones que toma. Yo vacilo más bueno. Ese vacilar, hablo en la decisión con Dios, no es bueno. Entonces tenemos que tomar una decisión radical. ¿Soy cristiano o no soy? Pero eso hay que andar por ahí todo tibio de cualquier manera. Eso no te va a favorecer. La Biblia habla, por cuanto ni eres tibio, caliente ni frío, te vomitaré de mi boca, dijo el Señor. Es la decisión que tomó este hombre que tenemos aquí como prototipo hoy, fue una decisión radical. ¿Sí o no? Amén. Dejó los bancos de los tributos públicos y se fue. Y siguió al Señor, lo llevó a su casa. Y bueno, el Señor le dijo, no he venido a llamar justos sino pecadores al arrepentimiento. Y aquello les dijo, miren, investiguen qué significa misericordia quiero y no sacrificio. Entonces, así como Leví, que hoy lo conocemos como Mateo, tomó esa decisión, usted también tiene que tomar decisiones radicales en su vida, hermano. Hay gente que se va a perder por tontería. Digo tontería porque después, dice la Biblia, después de haber conocido el camino de la verdad, se dejan que cualquier cosa por ahí los entorpezca. Había una joven que administré que cuando se entregó convivía con un hombre, pero el hombre nunca quiso casarse con ella. Entonces ella se entregaba, se decidió, pero no, podía más lo que sentía por él que lo que Dios, y llegó hasta servirle a Dios, bautizarse, pero no siempre caía con él. Y a la vista está que está apartado. No es que Dios no haga la obra, a veces uno se le hace el tonto, es que Dios no me dice, no es Dios, se trata de ti. Ojalá que nos sirva este ejemplo de Leví y tomemos una decisión radical en nuestra vida. Hay que, y más en este tiempo, hermano, yo estoy aquí, pero mañana ya no puedo estar. Y ya seguimos haciendo énfasis que no se trata de que muera. Eso debe pasar a segundo plano a nosotros los creyentes. Ay, que yo no quiero morir del COVID, yo no quiero morir del COVID, yo no quiero morir ahogado, yo no quiero morir en un accidente. Bueno, eso no está nadie sabe cómo. Eso debe pasar a segundo plano. Aquí lo que debe estar en primer plano para nosotros es la condición en la que yo muera delante de Dios.
que algunos se agarran de esa pequeña luz que hay en la escritura, o que algunos quieren verla como una luz de lo que le dijo el malhechor al Señor y de lo que el Señor respondió. Pero eso no es doctrina. Eso está una sola vez en la Biblia. Y ahora, yo lo traía a colación y decía, ese hombre era judío y el Señor no le prometió el cielo. Él le pidió fue paraíso. Y el paraíso bíblicamente no está en el cielo. El Señor le dijo, a ti te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso, pero recuerde que es una promesa para los judíos. Amén. Y recuerde que hasta ese momento estábamos en la dispensación de la ley, no de la gracia. Y ya hay una diferencia entre la dispensación de la ley y de la gracia. En la gracia no seremos salvos por obra, ni seremos salvos. En la gracia tiene ¿su qué? Su propia enseñanza, o sea, su requisito. Amén. Y ya vamos a terminar con esto. Termino con este versículo, donde dice Tito, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Pero la gracia tiene una enseñanza, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo, amén, por nosotros, para preparar un pueblo, una iglesia que sea celosa de buenas obras. Pues mire que la gracia tiene una enseñanza. No, que eso no es para usted. No entraríamos a discusión. Se salvó el malhechor. Bueno, Dios es soberano, pero eso no está dentro del contexto de la gracia. De modo que en la gracia es el que creyere y fuere bautizado. En la gracia es el que perseverare hasta el fin. En la gracia es con paz y santidad tenemos la posibilidad de ver al Señor. Si no hay paz y santidad, o sea que vamos a poner los pies sobre la tierra. Amantísimo Dios de la gloria, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias porque nos permites invocar tu nombre. Nos enseñas cada día a través de tu palabra. Oh, gracias, Señor. Ahora te pedimos que nos guardes en este día a los hermanos que les corresponde salir a laborar. Ayúdales, sigue guardando a tu iglesia. Creemos que estamos en tus manos, Señor. Y no está la iglesia derrotada. No, Señor. Ahora más que nunca estamos en victoria. Oh, en el nombre de Jesús. Los hermanos que han muerto no han sido pérdidas. Ha sido un triunfo, Señor. Porque para esto es que predicamos el Evangelio. Para que cuando partamos de esta vida tengamos la seguridad de que hemos sido salvos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.